Bueno, me parece que ya estamos listos. Ante todo, bueno, buenos días a todos y bienvenidos a este webcast en el que trataremos de abordar lo que es la actualidad laboral y social bueno, en este escenario tan complicado que nos está tocando vivir con la crisis sanitaria derivada de la propagación del COVID-19, ¿vale? Que está afectando a nivel mundial. Bueno, tenemos aquí a dos profesionales de gran tallaje y... Pero me estaban avisando... Ah, vale, no, pensé que había habido algún problema, pero bueno, nada, no, listo. Lo que estaba comentando, bueno, me presento, soy Lorena Pérez, soy la responsable del área legal de Castro Alonso, Grupo Castro Alonso, y tenemos con nosotros hoy dos profesionales de gran tallaje y amplia experiencia en el tema laboral, bueno, y que voy a presentar a continuación. Tenemos por un lado a Nerea Monroy Rosal, que es la vicesecretaria general de Recursos y Empleo de UGT Asturias, y es también miembro del Consejo Rector del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias. Y por otro lado tenemos a Jordi García Viña, catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Barcelona y es director también del área legal de KPMG Legal. Perdón, del área laboral de KPMG Legal. Bienvenidos a los dos, muchas gracias por acompañarnos en este webcast. Y bueno, vamos a tratar entonces a continuación, si os parece, la situación laboral tan complicada que estamos viviendo pues desde la declaración del estado de alarma, ¿vale? El pasado día 14 con el Real Decreto 463. ¿Cómo estáis viendo vosotros la situación actual? ¿Qué es lo que estáis detectando respecto de, bueno, pues, de las empresas, el empleo, los trabajadores? Hay muchísima alarma y muchísimo nerviosismo en este momento. ¿Cómo lo estáis detectando vosotros? ¿Qué estáis viendo? Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradeceros que hayáis contactado con nosotros para participar en este foro o debate y eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ya y entrando en materia, tenemos una crisis sanitaria importante. Posiblemente en los últimos años nunca hayamos visto una situación como esta, y esa crisis sanitaria evidentemente también influye en el empleo, influye en las personas, en la ciudadanía, en los trabajadores, en las trabajadoras y también en el ámbito empresarial y sobre todo en todo lo relacionado con el ámbito productivo. Por lo tanto, nos encontramos en una situación excepcional y por lo tanto con ese carácter excepcional así la tenemos que tratar en todo lo que refiere a medidas en el ámbito laboral. Nosotros nos encontramos en una situación con muchísimas dudas entre los trabajadores y trabajadoras, porque es la parte que más representamos, y con un aluvión de consultas por parte también de esos trabajadores que día a día viven esta situación. Por lo tanto, hay una avalancha de expedientes de regulación de empleo. Nosotros entendemos desde la organización a la que represento, desde la UGT, que han sido un buen instrumento y una alternativa a los despidos y que no había otra solución en esta ocasión de excepcionalidad. Por lo tanto, vemos con buen ojo las medidas que en este caso pone el Gobierno encima de la mesa, los reales decretos que ha sacado durante los últimos días. Nosotros entendemos que se convierten en un escudo social, que son un paquete social sin precedentes en la historia de España, pero que hay que seguir poniendo medidas encima de la mesa. Los ERTE son una medida de flexibilización a una situación excepcional y así lo están cogiendo las empresas. Jordi, ¿cómo ves tú la situación actual con las medidas que se han adoptado, bueno, a raíz de tanto del Real Decreto que establece el estado de alarma como el posterior de medidas laborales del día 17 de marzo? Sí, buenos días. También, como Nerea, agradezco la posibilidad de participar en un acto como este e intentar aportar nuestro pequeño granito de arena a los efectos de poder aclarar dudas y resolver las situaciones, digamos, que no quedan muy claras. Yo creo que en esencia comparto muchas de las opiniones. Estamos en una situación absolutamente
inimaginable y eso hace que en general los ciudadanos estemos aportando el máximo de sentido común y de sacrificio cuando se nos pide que nos quedemos en casa. Y yo creo que esto también se está dando en el mercado de trabajo. Las empresas y los trabajadores están tomando las medidas que pueden, que entienden razonables, se están produciendo negociaciones y acuerdos en estas situaciones y, por tanto, desde ese punto de vista, yo creo que en general los actores del mercado de trabajo están respondiendo a esta situación, digamos, tan rara en la que nos encontramos. Yo creo que aquí hay dos elementos que hemos de tener en cuenta y que me preocupan un poco más. Uno lo apuntaba Nerea y es esa situación de incertidumbre, de inseguridad jurídica que nos producen las normas. Nunca las normas que no son seguras, que no son claras, son buenas, porque lo que induce precisamente es que haya miles de interpretaciones, algunas de buena fe y otras no. Y eso origina el fraude y origina muchos conflictos. Y por lo tanto, yo creo que ahí un poco lo que todos pediríamos es que las normas fueran un poco, digamos, más claras a los efectos de aplicación. Y el segundo elemento es lo que nos va a venir después del estado de alarma. Es evidente que por mucho que lo deseemos todos, la situación va a seguir siendo complicada después de ese momento y a partir de ahí pues tendremos que desplegar todos los mecanismos laborales que tenemos para poder seguir dando soluciones a este supuesto. Ojalá dure el mínimo tiempo posible, pero la verdad es que todos los datos y todas las situaciones parecen indicar que no será tan rápido. Bueno, el Gobierno establece una serie de medidas, ¿vale? De flexibilización, bueno, que hemos estado viendo, pues eso, durante las últimas semanas ha sido un aluvión de normas, reales decretos, leyes y demás que han ido saliendo para poder, bueno, de alguna manera configurar este nuevo escenario que es evidentemente excepcional, como habéis comentado muy bien, porque nunca antes habíamos vivido una situación así. Es la primera vez, yo nunca lo había visto antes en toda mi vida, que se declara el estado de alarma, que se limita la libertad de circulación. Es decir, estamos limitando derechos fundamentales de las personas y los estamos limitando evidentemente para un bien común, un bien de la comunidad y de la sociedad. Pero claro, eso implica grandes sacrificios, porque lo mismo que se ha limitado la libertad de circulación, se ha limitado también la apertura de espacios públicos, ¿vale? De afluencia pública, como pueden ser evidentemente comercios minoristas y demás, bueno, como hemos visto al principio, excepto los dedicados a bueno, productos de primera necesidad y demás, y los servicios básicos, que efectivamente esos sí que tienen que seguir funcionando, pero estamos viviendo también lo que es un proceso en cadena, porque claro, no solo afecta ya a nuestra empresa, afecta a nuestros proveedores y afecta a nuestros clientes. Si nuestros clientes no pueden desplazarse, tienen ese desplazamiento limitado, no compran porque están simplemente limitándose a lo que son los consumos básicos de alimentación, medicamentos y poco más, vemos también por parte de nuestros proveedores que tienen dificultades porque efectivamente también son afectados por estas medidas, eso llega un momento de paralización o de bloqueo de la actividad económica que de alguna manera efectivamente repercute de forma muy negativa en las empresas. Las empresas dejan de negociar, o sea, dejan de tener su actividad, dejan de ingresar dinero, dejan de poder atender sus obligaciones y eso requiere la adopción de unas medidas. Estas medidas de flexibilización que establece el Gobierno, por una parte, son las de reducción de jornada, un expediente de regulación de empleo relativo a la reducción de jornada y otra de la suspensión de contratos en vigor. ¿Cuáles creéis vosotros que son los sectores más afectados que se están acogiendo a estas medidas y cuáles son las medidas que más están utilizando las empresas a la hora de paliar de alguna manera estos efectos negativos derivados de esta crisis sanitaria? Bueno, en ese aspecto, y así lo dice el Real Decreto, hay dos formas dentro de los ERTES. Los ERTES de fuerza mayor, que son todos aquellos en los que van en el anexo del estado de alarma, que principalmente está afectando al sector servicios, al sector
de la hostelería y al sector del turismo principalmente, y luego están los ERTEs por causas organizativas o productivas derivadas, pues posiblemente de todos esos cierres que vienen por fuerza mayor. Nosotros los últimos datos que tenemos del Principado de Asturias, que son al día 31 de marzo, se han presentado en Asturias 9.170 expedientes de regulación de empleo. Solo tenemos datos de los trabajadores afectados, aquellos que están tramitados. Por lo tanto, hay tramitados 2.149 que afectan a 7.252 trabajadores. Y aquí hay un dato importante porque de esos, 2.286 están tramitados. De esos 2.286, 2.149 son de fuerza mayor. Por lo tanto, o bien están en el anexo, han tenido un contagio en la plantilla, tienen falta de suministros. ¿Qué estamos notando nosotros aquí y qué se nos traslada? Que hay, es verdad, algunas empresas que están metiendo el ERTE por fuerza mayor y se está denegando porque la autoridad laboral, en este caso la Inspección de Trabajo y la Dirección General de Empleo y Formación del Principado de Asturias entienden que esa causa no está dentro del anexo del estado de alarma. Nosotros aquí en Asturias, y dada la situación con esta particularidad y como agentes, en este caso, más representativos de los trabajadores, hemos creado una comisión que se constituirá el lunes, en la que forman parte el Gobierno del Principado de Asturias, en este caso a través de la Dirección General de Empleo y Formación, la Federación Asturiana de Empresarios, el otro sindicato mayoritario y nosotros, en la que evaluaremos esos expedientes de regulación de empleo y esa casuística que se está dando, en este caso, en el Principado de Asturias. Es verdad que hay una tramitación lenta, evidentemente se han presentado 9.000 expedientes y se están tramitados 2.000 y algo, pero también nosotros pedíamos un refuerzo en el personal de la administración, pero también tenemos que tener claro que no todo el personal sabe tramitar un expediente de regulación de empleo. De momento, los datos se nos están facilitando, que es verdad que no pasa en otras comunidades autónomas, y ahí sí queremos resaltar ese diálogo entre los agentes sociales y económicos y el Gobierno del Principado, bueno, pues como ejercicio también de responsabilidad en una crisis sanitaria en la que tenemos que aportar todos. Yo creo que aquí no es cuestión de que las empresas sean las que tienen que asumir todo o el gobierno lo tiene que asumir todo, ¿no? Yo creo que todos tenemos que ser responsables. Cuando pase todo esto, nosotros evidentemente seguiremos con nuestra acción laboral y pediremos esa defensa y esa recuperación de los derechos de los trabajadores, pero ahora sí toca ser responsables y toca apoyar y arrimar el hombro. Sumar esfuerzos, es cierto. Jordi, ¿cómo ves tú el criterio interpretativo? Es decir, cuando una empresa quiere acogerse a un ERTE por fuerza mayor y no está, evidentemente, su actividad dentro de ese anexo que establece las actividades que están directamente afectadas por el estado de alarma, ¿cómo crees que puede justificar? Es decir, esa memoria que hay que acompañar cuando se solicita el ERTE, ¿cómo puede justificar una empresa que efectivamente el suyo es un caso de fuerza mayor y no es simplemente unas medidas organizativas, técnicas, económicas y demás? Vamos a ver, yo, si me permitís, incorporo también unos datos. Ya he explicado los de vuestra comunidad, yo también tengo los de Cataluña y por tanto también los puedo aportar. A fecha 1 de abril se han presentado 76.000 expedientes que afectan a unos un poco más de 570.000 trabajadores, de los cuales casi 525.000 son de fuerza mayor. O sea, allí el gran porcentaje, probablemente en muchos sitios más, pero con estos datos, para hablar de trabajadores afectados, porque al final el número de expedientes muchas veces, como depende de qué tipo son, pues tiene poco efectivo. Pero realmente lo que nos encontramos en Cataluña es que la gran mayoría de los trabajadores están afectados por los expedientes fuerza mayor. Ahí hemos tenido un problema, y lo decía Nerea, que es que los plazos de tramitación son cortos, el silencio es positivo, nos hemos encontrado en general
que las comunidades autónomas no estaban contestando con el plazo. Hay algunas comunidades autónomas que han decidido ampliar el plazo a los 10 días. Yo creo que el mecanismo no ha sido, digamos, el más correcto porque la posibilidad de acortar estaba pensando en procesos individuales, pero es cierto que al final casi es más fácil saber que el plazo de resolución es de 10 días y por lo tanto esperar los 10 días a tomar las medidas que no considerar que a los 5 días el silencio es positivo y que nos contesten a los 7 o a los 8, porque entonces se genera ahí un poco la situación de inseguridad jurídica que estaba hablando. Yo decía que calificar la fuerza mayor, el problema que nosotros tenemos es que los criterios clásicos, porque esta medida hace muchos años que la tenemos en el ordenamiento jurídico español, no son válidos porque estábamos pensando en otras circunstancias. Eso es. Entonces, ahora todos hemos tenido que reinventarnos a los efectos de determinar. Teóricamente, hay algunas de estas circunstancias que son más fáciles de aplicar. Todas aquellas actividades directamente aplicadas por el estado de alarma porque han cerrado o están obligadas a cerrar, pues ahí posiblemente la fuerza mayor es más clara. Ahí hay que tener en cuenta que no es ninguna obligación. O sea, podemos encontrarnos con una situación que está cerrada, pero, por ejemplo, podemos necesitar trabajadores para que estén en servicios mínimos y de hecho, es una de las excepciones que existen. Podemos tener una actividad cerrada, pero había trabajadores que estaban teletrabajando, hay situaciones que pueden estar en otras. Por lo tanto, no existe esa obligación, lo que sí que es claro que en estos casos pues es más evidente que la fuerza mayor puede estar más justificada. A partir de ahí hay toda una serie de supuestos donde no hay esa, digamos, automaticidad que están generando más problemas. Estoy pensando sobre todo en los supuestos relativos a falta de suministros o a falta de clientes, para que nos entendamos, para intentar definir los dos. Eso es. En todos los documentos que hay de todo tipo de criterios interpretativos y por tanto con el valor jurídico que sea, que ya lo decidiremos en algún momento, creo que hay una cierta, digamos, opinión común en que la falta de clientes no es fuerza mayor o no supone esa automaticidad de fuerza mayor y en cambio la pérdida de proveedores, la falta de suministro puede ser fuerza mayor. De alguna manera, un poco para delimitar esos supuestos. Es verdad que la actuación de algunas comunidades autónomas y la vuestra también así, determinando servicios mínimos, también está creando bastantes problemas de tipo interpretativo a la hora de saber si estas empresas han de estar cerradas, si no han de estar cerradas, han de estar en el proceso retribuido. Por tanto, un poco yo lo que decía es que ahí creo que todos hemos de actuar con un cierto sentido común para que podamos dar continuidad a esta situación, porque, repito, yo creo que lo importante no es resolver esta situación actual, que más o menos está controlada, sino que hemos de ser, si me permitís, lo suficientemente inteligentes todos para que cuando se acabe el estado de alarma pues podamos continuar con la máxima actividad. Por lo tanto, yo creo que ahí la fuerza mayor la hemos de utilizar con los criterios razonables y pensando que también a mí me parece muy importante recalcarlo, que todos los expedientes de fuerza mayor, teóricamente, lo digo porque ha habido también una cierta discusión y además es que hay expedientes aprobados por más tiempo, pero las normas parecen indicar que se van a levantar en el momento que se levante el estado de alarma. Eso es otra cuestión que quería plantearos, la duración de esas medidas. Es decir, la duración está limitada únicamente a lo que es el estado de alarma, o pueden las empresas, una vez que se levante el estado de alarma, prorrogar esas medidas de alguna manera, prorrogarlas mediante la solicitud de un nuevo expediente de regulación o mediante la prórroga del actual. Es decir, establecer de alguna manera los mecanismos para que no solo se vean afectados, porque está claro en el momento en el que se levante el estado de alarma,
la recuperación de esas empresas o la recuperación de su actividad económica no va a ser inmediata, no va a ser algo que se pueda producir. Entonces, ¿eso cómo lo veis vosotros? No, por eso decía yo que ahí el problema que tenemos es que, por ejemplo, nosotros en el despacho tenemos autorizados ERTES fuerza mayor hasta finales de mayo, por tanto, y los tenemos autorizados. Y en cambio, la ley que fue posterior, digamos, a esta resolución, está diciendo que solo hasta que se levante el estado de alarma. Entonces, ahí tenemos una cierta inseguridad jurídica. A partir del momento de la entrada en vigor, se supone que ya es mucho más claro. Por tanto, ahí creo que no lo tenemos muy claro. Nosotros lo que sí que, a partir de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 9, creo que es evidente que todos los expedientes fuerza mayor se van a tener que, o sea, automáticamente perderán su eficacia cuando se levante el estado de alarma. Por tanto, acabado el estado de alarma, se supone que todo el mundo se reincorpora al puesto de trabajo y a partir de ahí las empresas tendrán que gestionar las necesidades que tengan. Pero yo creo que queda muy claro esas dos opciones. Claro, conforme a la normativa anterior, es decir, conforme a la normativa establecida en el Estatuto de los Trabajadores para los expedientes de regulación de empleo. Entiendo, es decir, si en estas medidas excepcionales o estas características excepcionales, que son las que bañan de alguna manera o le dan esta pátina de excepcionalidad a los expedientes de regulación de empleo que se están adoptando ahora. Y respecto a los Perdón, trabajadores afectados... Lorena, ¿Sí? hay una duda también interpretativa y es que el Real Decreto Ley 12 determina la posibilidad de extender los efectos, no solo porque expresamente se determinen, sino que hay una opción que es que en aquellos casos donde no exista plazo concreto, los efectos podrán quedar prorrogados un mes después del levantamiento del estado de alarma. Es verdad que los artículos relativos a los ERTES, o sea, el 22, 23, 24, 25, 26, tienen el plazo concreto de mientras dure el estado de alarma. Pero ahí lo que dices tú, hoy por hoy es cierto, o sea, se supone que cuando se levante el estado de alarma, digamos, nos olvidaremos de todas estas normas extraordinarias y volveremos a las normas anteriores, pero sí que es verdad que hay toda una serie de normas que son, digamos, de difícil aplicación si no se mantienen. Estoy pensando en la gran discusión que tenemos sobre los 6 meses de mantenimiento del empleo, en todas las normas hipotéticamente sancionadoras. Esto no queda muy claro si se van a mantener o no se van a mantener. Por eso ahí la incertidumbre Claro. jurídica que hay. Es que de una manera no tendría mucho sentido establecer esas medidas si luego posteriormente van a perder eficacia. Es decir, si yo tengo hoy la obligación de mantener el empleo durante esos 6 meses, pero una vez que se levante el estado de alarma, esa norma va a quedar como automáticamente derogada o traspapelada, evidentemente se pierden los efectos que estaba buscando precisamente esa normativa, ¿no? Que es la de garantizar de alguna manera, bueno, pues que esas medidas excepcionales no se alarguen. De todas formas, está claro que las empresas tienen que hacer, bueno, las empresas y los trabajadores, nos toca a toda la sociedad hacer un ejercicio de responsabilidad, valorar efectivamente en qué momento estamos, en qué momento nos encontramos y adoptar las medidas que mejor puedan paliar los efectos negativos de esta situación que nos afecta a todos en realidad. Sí, Lorena, Yo quería... Sí. sí, una cosa, porque quería que lo que decía Jordi respecto a cuándo el ERTE de fuerza mayor cuando acabe, y es verdad que el Real Decreto dice que cuando se levante el estado de alarma, y es verdad que ahí va a haber una inseguridad jurídica, ya la hay y nos vamos a encontrar con ella, pero es importante lo del mantenimiento del empleo durante 6 meses porque se nos va a dar la situación en el momento que se levante el estado de alarma. Va a haber determinados sectores productivos que hay que buscar una solución o una medida a través de un Real Decreto para paliarles esa situación, porque además esa actividad productiva va a tener que empezar a desarrollarse paulatinamente. Y es verdad que hoy, a primera hora, la ministra habló de esta situación y la intención, al menos del gobierno, luego es verdad que hay que leer los reales decretos y la letra pequeña de los reales decretos, pero sí están pensando en qué hacer después de ese estado de alarma y parece, o anunciaba por la mañana, la posibilidad de
reorganizar esos ERTEs ya causas organizativas y productivas, pero seguramente pues vayan con la legislación anterior, porque no podemos olvidarnos de eso, de que estamos en una situación excepcional, en una situación en un periodo de tiempo determinado y yo creo que eso lo tendrán que regular. Al menos la intención de hoy por la mañana del Gobierno de España es que lo está mirar la situación, sobre todo porque se va a dar en determinados sectores productivos. Pienso aquí en Asturias, en todo lo relacionado con la industria principalmente. Claro, pero bueno, y no solo en la industria, es que el parón que hemos tenido afecta a todos los ámbitos sociales. Es decir, se va a producir una avalancha también en el tema de los juzgados. Veíamos que el Consejo General del Poder Judicial está adoptando ya también unas medidas para la creación de un plan de choque precisamente para prevenir pues ese aluvión que se va a producir, porque los procedimientos están actualmente parados. Si es cierto que se continúan aquellos que se han declarado de especial urgencia o aquellos que bueno, tienen que paliar determinados efectos negativos en los justiciables y que de alguna manera obligan a seguir su tramitación, pero actualmente los juzgados están parados, los juzgados y administraciones también. Se han paralizado periodos tributarios, se han paralizado periodos para, bueno, pues, en realidad los plazos procesales en general. Entonces, ¿qué va a ocurrir con todas esas demandas, evidentemente reclamaciones de despido, reclamaciones contra los ERTEs y contra las medidas de flexibilización que se están adoptando ahora mismo por las empresas y que los abogados no pueden meter de alguna manera porque todo eso está paralizado? Eso va a suponer una avalancha tremenda en el momento en el que se levante el estado de alarma y los juzgados recuperen poco a poco, juzgados y organismos, evidentemente, de la administración pública, recuperen poco a poco otra vez su actividad normal. Eso va a suponer, evidentemente, un aluvión de trabajo ingente que hay que gestionar de alguna manera. Entonces, evidentemente, eso va a haber que abordarlo. Y es algo que nos va a tocar hacer pues, de la mejor manera posible y efectivamente la adopción de medidas, o por lo menos empezar a pensar ahora qué es lo que podemos hacer para de alguna manera adelantarnos a esa situación, paliarla, intentar gestionarla de la mejor manera posible, yo creo que es lo que toca. De todas formas, en la situación actual, desde el punto de vista profesional vuestro, ¿vale? Como profesionales, ¿qué es lo que le diríais a las empresas ahora? A mí me surge, quiero decir, yo como empresario me surgirían dudas, yo puedo meter a todos mis empleados dentro de ese expediente de regulación de empleo, ya sea de reducción de jornada o de suspensión del contrato, es decir, mis trabajadores temporales, ¿qué hago? ¿Su trabajo termina porque, o su contrato termina porque finalizaba ahora en estos días o en este periodo del estado de alarma? Yo puedo despedir a ese trabajador o no despedirlo, sino su contrato finaliza y no se renueva. ¿Qué pasa con las bajas de maternidad? ¿Qué pasa con las situaciones de IT? ¿Puedo incluir a esos trabajadores dentro de esas medidas de regularización de empleo? ¿O vosotros cómo lo veis? Jordi, Bueno, ¿qué opinas tú? O bueno, o Nerea, cualquiera de los dos. ¿Cómo lo veis? Bueno, nosotros en este caso lo que venimos diciendo los últimos días es que el ERTE es un mecanismo de flexibilidad que puede paliar una situación. Yo siempre digo que los ERTE son una medida preventiva que se pone delante para no tomar una medida más drástica. Yo en ese caso sí pediría a las empresas responsabilidad, que apliquen expedientes de regulación, tanto de suspensión, de reducción en función de la organización de su empresa, porque eso sí queda a labor de la empresa antes de tener que acometer un despido o finalizaciones de contratos, ¿no? En ese caso, yo creo que las empresas lo están haciendo y hay que ponerlo en valor. Evidentemente la casuística también existe y es verdad que se están produciendo despidos y se demandarán cuando todo esto empiece a la normalidad, pero hay mecanismos suficientes en estos momentos, está a su alcance y en ese caso nosotros pedimos que se presenten ERTEs antes que despidos. En el caso de una situación de incapacidad temporal, en el listado a trasladar a la autoridad laboral va el listado de todos los trabajadores, pero no entrará en periodo de suspensión o de reducción de jornada hasta que no se incorpore de esa incapacidad temporal. Y en el tema de maternidad queda suspendido el expediente de regulación porque pasa a la situación de maternidad
o de paternidad, pero resaltar sobre todo eso, hay mecanismos suficientes para no acudir a un despido. Estamos en una situación con colectivos muy vulnerables que están pasando por situaciones muy complicadas y bueno, mantener el empleo en esa situación de suspensión o reducción, al final los trabajadores y trabajadoras lo que queremos es que esto pase pronto, que salgamos lo más en la normalidad posible y poder recuperar el empleo, y para eso hay mecanismos y yo creo que las empresas tienen que acudir a esos mecanismos ante otros que puedan suponer una pérdida de empleo para los trabajadores y trabajadoras. Sí, un poco en la misma línea, ampliando estas ideas. Vamos a ver, lo que nos encontramos es con una absoluta inseguridad jurídica, porque esa cláusula de mantenimiento del empleo, digamos, no tiene ningún tipo de parecido en anteriores supuestos, por ejemplo, en programas de fomento del empleo o en la ley 27/2009 que recuperábamos el empleo, que recuperábamos la prestación de desempleo. Quiere decir que es muy difícil utilizar antecedentes para tratar de ubicar si mantenimiento del empleo, estas discusiones que tenemos ahora, ¿no? Va a significar que va a ser improcedente o nulo, vamos a tener que devolver las cotizaciones, vamos a tener que devolver las prestaciones. Quiere decir que ahí lo que solo nos falta además pues determinadas interpretaciones que se están haciendo, que el Real Decreto Ley este fin de semana hay una precisión sobre el mantenimiento del empleo, pero no nos queda muy claro si solo es para las actividades culturales o las actividades culturales tienen el título y además qué significa eso. Hay algunas comunidades autónomas que han hecho algunas precisiones sobre el mantenimiento del empleo, por ejemplo, las Islas Baleares, respecto a los fijos discontinuos. Es verdad que los fijos discontinuos no se extinguen, pero al final, si alguien me exige tener el mantenimiento del empleo, y tener el mantenimiento del empleo es tener 100 trabajadores, si yo no tengo los fijos discontinuos, no hay 100 trabajadores. Por lo tanto, desde ese punto de vista, 1000 incógnitas técnicas en la actualidad. Yo lo que creo es que, en primer lugar, descartados las personas que actúan en fraude, que yo siempre he creído que son la minoría de las personas, yo creo que acabado este periodo tan extraordinario, las empresas y los trabajadores tomarán las medidas que crean oportunas para tratar de dar soluciones a las que tenemos. Yo lo único que me parece, si me permitís, un poco extraño es querer eliminar automáticamente la posibilidad de extinguir contratos de trabajo. Y aquí, como también estamos discutiendo, si por fuerza mayor no, pero objetivos sí, pero disciplinarios. Pues, yo lo que creo es que habrán empresas que no tendrán más remedio que utilizar extinción. Y ante esa situación, yo creo que los controles y los mecanismos que existen ya en la actualidad probablemente son los que necesitamos y por lo tanto son los que podemos seguir aplicando. A mí me hace, repito, y con independencia de lo que pueda pasar más adelante y ojalá me equivoque al máximo en esta cuestión, pero estoy convencido que eso va a ser una medida que se va a tener que necesitar y se tendrá que gestionar y no me imagino desde el punto de vista técnico que esta opción, digamos, no sea posible. Pues bueno, vamos a recapitular un poco. Estamos hablando de medidas de flexibilización, ¿vale? Las establecidas por el gobierno relativas a los ERTEs, ¿vale? Expedientes de regulación de empleo, tanto de reducción de jornada como de suspensión de contrato. Estamos hablando de, bueno, pues pongamos el ejemplo de una empresa que no tiene más remedio que acudir a una de estas dos medidas. ¿Por qué? Bueno, de estas dos medidas, porque tenemos también otra, que es la que hablaba de los permisos retribuidos obligatorios, ¿vale? La obligación de los trabajadores de cogerse o de acogerse a esos permisos retribuidos de forma bueno, que luego puedan ser recuperables a lo largo del ejercicio o a lo largo del año de otra manera. Mandarlos a casa bueno, pues con las condiciones de, pues eso, de un permiso retribuido y posteriormente recuperar esas horas, que luego hablaremos de eso. Pero adelantando un poco, estamos en esta situación de una empresa que necesita acudir a una medida de regulación de empleo, presenta su solicitud, ya hemos dicho que puede ser
a través de, bueno, acogiéndose a la fuerza mayor o acogiéndose a las medidas económicas, técnicas, organizativas y productivas, ha presentado su solicitud, ha presentado su listado de trabajadores afectados y ahora tiene la resolución de la autoridad laboral. Resolución que puede ser que efectivamente le reconocen la fuerza mayor o le reconocen las medidas o que no se las reconocen. ¿Qué ocurre ahora para las empresas? Una vez que la empresa ya recibe por fin esa resolución, que tardará más o menos porque en principio se establecían 5 días, pero ya estamos viendo que esos 5 días se incumplen. Hemos hablado también del silencio positivo, en principio debería ser silencio positivo, aunque sí que se ha dado el caso de algunas administraciones que transcurrido ese plazo de silencio positivo, dictan un silencio negativo, es decir, dictan una resolución inaceptando el ERTE presentado. Yo ya tengo esa resolución. ¿Qué hago yo ahora como empresa? Es decir, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Desde cuándo puedo aplicar yo esas medidas de reducción? ¿Tienen efectos retroactivos desde el momento en el que lo solicité? ¿Es a partir de esta resolución? ¿Cómo funciona? ¿Podéis explicarnos? Bueno, Jordi, ¿puedes Yo, comentarnos? sí, yo creo que ahí hay dos casos muy claros. Los expedientes fuerza mayor tienen eficacia retroactiva. Eficacia retroactiva, ahí la ley permitiría llegar hasta el momento de la declaración de estado de alarma, que es el día 14, pero efectivamente eso no tiene sentido si durante esos días se ha seguido trabajando. Por tanto, ahí lo que hay que intentar es aplicarlo desde el momento en que se da esa circunstancia. Por ejemplo, en el caso de que la empresa fue cerrada por haber estado incluidos en ese listado, pues es en ese momento, no antes. Hay que pensar que pueden haber gestiones diferentes de la fuerza mayor, porque hemos tenido unos trabajadores trabajando y los otros no, por lo tanto, los efectos pueden ser diferentes y sí que ahí cabe una cierta retroactividad en relación a, teóricamente, el momento en que se lo solicitó. En los otros no, en los otros es muy claro, la ley dice que se aplicarán, digamos, desde el momento en que se comunica tanto a la autoridad laboral su puesta en vigor como a los trabajadores y por lo tanto a partir de ese momento es la gestión conforme a los pactos determinados. Sí, en ese caso, Lorena, completamente de acuerdo con Jordi, la legislación es la que es y así se está tramitando. En el caso de Asturias hay una ampliación del principio de semana pasada de esa emisión de informe a 10 días y yo ahí sí quería recalcar que con esa ampliación la prestación de los trabajadores no se ve afectada. Es decir, no van a tener que los trabajadores perder ningún plazo en ese caso para la solicitud de prestaciones al desempleo. Lo comentó Jordi, hay esas dos casuísticas cuando se comienza a ejecutar el ERE por causas organizativas y cuando comienza el de la fuerza mayor. ¿Y tiene la empresa obligación de comunicarlo a los trabajadores que ya ha recibido esa resolución de la autoridad laboral? Es decir, ¿qué tiene que hacer? Y luego, sobre todo, el tema de la solicitud de las prestaciones de desempleo, que hemos visto que ahora la prestación de desempleo no tiene que solicitarla a los trabajadores, son la propia empresa la que tiene que presentar la solicitud al Servicio Público de Empleo diciendo, bueno, pues acompañando el listado de los trabajadores afectados y gestionarlo. ¿Eso cómo lo veis? Es decir, y luego el pago de esa prestación, ¿cómo se realiza? Arrojándose ahí un poco de luz también vosotros, es decir, una empresa que tuviera esa duda, ¿cómo funciona en este caso ese momento posterior a la recepción de la resolución por parte de la autoridad laboral, concediendo o admitiendo esa fuerza mayor o esas causas? Bueno, la comunicación a los trabajadores se tiene que hacer. Lo que dice la ley es que además tienes que acreditar que se les ha comunicado. Evidentemente, dada la situación, pues todos lo están haciendo a través de correo electrónico por una confirmación y ante la autoridad laboral se está presentando una declaración responsable por parte de las empresas de que se ha comunicado a todos los trabajadores la medida a implantar. Efectivamente, hay una plantilla en la página del SEPE donde la empresa tiene que pedir autorización también a los trabajadores para hacer esa gestión con el servicio. Eso es para el tema de protección de datos y muy importante.
de protección de datos y la empresa comunica esos datos al Servicio Público de Empleo y automáticamente el Servicio Público de Empleo tramita la prestación. Es verdad que los trabajadores en este caso no tienen que hacer ninguna gestión. Nosotros tenemos alguna duda y seguramente Jordi estará más al día que nosotros, porque en ningún momento al SEPE se manda la situación personal de los trabajadores, porque como todos sabéis, la prestación por desempleo va en función, tiene unos topes máximos en función de la circunstancia personal del trabajador. No están pidiendo esa documentación. Por lo tanto, yo no sé si el SEPE tramitará la prestación con la cantidad sin hijos, porque hay 3 supuestos, sin hijos, con un hijo o 2 o más hijos, y ayer había alguna noticia por internet diciendo que tendría que ser luego el trabajador el que solicitase en función de la circunstancia personal. Yo no sé si a Jordi se les dio algún caso en ese sentido, pero bueno, eso sí nos preocupa, qué es lo que va a pagar el SEPE cuando la prestación por desempleo sí va en función de las circunstancias personales. Y en este caso también, y no lo comenté antes, pues sabéis que los expedientes de regulación de empleo se tienen que negociar con la representación legal de los trabajadores. Esto es importante, y allí donde no la haya seremos los sindicatos más representativos y podamos negociar con esa creación de la comisión ad hoc. Se está dando, las empresas están comunicando a los sindicatos más representativos que van a empezar a tramitar un ERTE, por lo tanto estamos siendo conocedores de la mayoría de los expedientes que se están. Por lo tanto, las empresas sí están en ese sentido cumpliendo con lo que marca el Real Decreto y comunicándonoslo a los sindicatos. Yo, gracias, Nerea, ¿sabes? En aquel momento se podría decir, agradezco que me hagas esta pregunta porque es uno de los temas que estamos viendo. Sabéis que en el decreto que se publicó el sábado, teóricamente uno de los borradores regulaba esta cuestión y al final desapareció. Sí. La parte técnica, o sea, si yo hago de profesor, diría que ahí lo que se aplica, como no hay especialidad, es la regla general y por lo tanto, tal como apunta Nerea, que la cuantía final debería tener en cuenta el número de hijos. Es verdad que todos los documentos que ha expedido el SEPE habla de que se tramitarán sin tener en cuenta los hijos y por lo tanto ese tope máximo de 1.098 euros. Y nosotros estamos trabajando con esa cuantía. Me parece absolutamente anómalo esto de que, bueno, ahora sí, pero después los trabajadores lo reclaman y no sé qué. Yo creo que ahí es uno de los elementos en los cuales, aunque teóricamente si los trabajadores lo pidieran, yo creo que se les debería dar, pero no me imagino a los trabajadores pidiendo ese complemento al Servicio Público de Empleo y por lo tanto yo creo que ahí sí que se requiere clarificar esta cuestión y hubiera sido tan fácil como determinar que como se trata de un supuesto de prestación de desempleo extraordinario, pues las reglas son diferentes y ya está. Hubiera sido mucho más sencillo. Pero nosotros, estoy pensando, por ejemplo, efectos de, y esto Nerea lo tiene clarísimo, efectos de los complementos, la cuantía sobre la que partimos son 1.098, no nos arriesgamos a nada más. Bueno. Y respecto al pago de la prestación, ¿tenéis algo que añadir? El pago de la prestación de desempleo se realiza porque, bueno, se establece un pago delegado por parte de la empresa que sería quien tendría que asumir ese coste del pago de la prestación a priori. ¿Qué podéis comentar respecto a este tema? Bueno, ayer parece ser que se llegó a un acuerdo con las entidades financieras para que en el día de hoy iban a adelantar la prestación a los trabajadores. Bueno, es verdad que nosotros venimos reclamando que se agilizaran esos trámites en el SEPE porque incluso iba a haber trabajadores que iban a cobrar el 10 de mayo, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido hubo negociaciones y parece ser que las entidades bancarias en este caso adelantarían la prestación por desempleo, pero en esta
esta situación pues es vital para los trabajadores, ¿no? Que la cobren cuanto antes. Sí, yo creo que no hay modificaciones y por tanto el régimen sigue siendo el mismo y es verdad que dependerá del grado de agilidad que tenga el Servicio Público de Empleo para hacer estas gestiones, porque además lo deseable sería que lo hiciera cuanto antes mejor, porque pues, habrá gente que en estas situaciones no estará percibiendo salario y por tanto su vida dependerá de la prestación de desempleo y lo que no tiene mucho sentido es que esa prestación de desempleo la cobre de aquí 2 meses o de aquí 3 meses porque las necesidades las tiene ahora. Eso es. Bueno, aunque por parte del gobierno también se han establecido moratorias, el pago de alquileres, pago de hipotecas, quiero decir, para los autónomos se ha establecido también una moratoria en el pago de los seguros sociales y demás. En impuestos también se están estableciendo moratorias a la hora de pagar esas liquidaciones que se están presentando, hasta de 6 meses. Pero bueno, aún así, evidentemente, la gente tiene que seguir viviendo, tiene que seguir consumiendo y esos ingresos son necesarios para el bienestar social, el bienestar de la propia persona, eso está claro. Bueno, yo creo que deberíamos dar pie a un rayito de esperanza. A mí me parece que la situación en la que estamos nos está enseñando mucho. Nunca nos habíamos encontrado en una situación como esta, tan grave, bueno, pues, y también además soportando el confinamiento, que a efectos psicológicos afecta también mucho a las personas. Pero yo creo que, bueno, que deberíamos pensarlo también como una oportunidad. Sí es cierto que, bueno, pues esta frase de que de esto, todo esto vamos a salir reforzados, no es exactamente así, porque bueno, habrá personas que sufrirán más que otras, habrá personas que saldrán de esta crisis sanitaria pues, posiblemente sin un empleo o a lo mejor habiendo perdido algún familiar. Pero yo pienso que esto es un túnel, es decir, no es un pozo. De aquí se puede salir. Es un túnel en el que tenemos que aunar esfuerzos para poder seguir adelante, tenemos que buscar esa luz al otro lado del túnel y luego yo creo que de alguna manera también, bueno, pues eso, salimos reforzados en otros aspectos porque el encierro nos permite tener más tiempo para meditar sobre nosotros mismos, echar de menos, yo creo que las cosas verdaderamente importantes que tenemos en la vida, ¿no? Aparte siempre estamos, bueno, vivimos en una vorágine, vamos por la vida como cegados, siempre queriendo adelantar, rapidez, consumo inmediato de todo tipo de productos y esto ha supuesto un parón para nosotros, más tiempo para meditar, para pensar qué es lo que queremos, para echar de menos a nuestros familiares cuando el confinamiento nos ha pillado solos y no los tenemos cerca, para aprender a convivir con los familiares cuando el confinamiento nos ha pillado en casa y somos una familia amplia y unos tienen pues más unos gustos distintos a los de los demás, echar de menos a lo mejor cosas tan sencillas como pasear, darse un paseo corto al sol o salir con nuestras mascotas más largo al campo, tomarnos una cerveza en una terraza, hablar con los amigos, estrecharles la mano, abrazarles. Yo creo que la cercanía humana es una de las partes importantes que echamos de menos. Entonces, a mí me gustaría que vosotros, desde vuestro punto de vista, tanto profesional como humano, nos arrojéis bueno, pues, un rayito de esperanza, cómo veis vosotros el futuro, tanto a nivel social, laboral, pero también personal desde el punto de vista del bienestar de las personas. Me gustaría saber cuál es vuestra opinión, Nerea. Bueno, nosotros en ese caso, como por la parte profesional, sí estamos preocupados por un determinado colectivo y es que hay gente que no tiene nada, ni tiene ninguna prestación, ni ningún subsidio, ni puede coger ninguna medida de los reales decretos y sí estamos muy preocupados por esa gente y nosotros ahí lo que le estamos pidiendo al gobierno es que tiene que haber una renta vital básica en esta situación para aquellos hogares y aquellas personas que no tienen ningún ingreso en esta situación porque necesitan vivir, necesitan que les garanticemos un mínimo para pasar esta situación. Yo creo que antes, después de esto nada va a ser igual. Va a haber un antes y va a haber un después, incluso en el modelo de sociedad. En el modelo, es verdad que somos un país muy activo socialmente y yo creo que eso también va a cambiar el modelo de personas, ¿no? Vamos a valorar
seguramente muchísimo más lo que tenemos, y como tú comentabas, Lorena, salir de ese bucle en el que estamos todos los días, que si rápido para aquí, que si de allí, que si todo de forma tan rápida. Por lo tanto, yo creo que vamos a valorar más lo que tenemos. Esta crisis no puede dejar a nadie atrás. Eso lo tenemos que tener claro, y yo creo que vamos a salir. Solo saldremos si hay consenso social, si todos seguimos como estos últimos días, unidos, aplaudiendo por las ventanas a las 8 de la tarde a todos esos profesionales que dan la vida por salvar la de otros, que creo que eso es importante y hay que ponerlos en valor, y vamos a salir de esta, eso, siendo y habiendo un consenso social, que creo que lo hay, pero evidentemente nada va a ser igual después de esto, pero creo que nos va a hacer más fuertes como personas en lo personal, y creo que nos va a hacer más fuertes como sociedad y como país. Jordi, ¿qué opinas tú? Y yo ¿Cuál es tu opinión al respecto? Vamos a ver, par de cosas muy rápidas. Una, yo creo que los ciudadanos estamos demostrando un compromiso social y una asunción de responsabilidades muy elevada. El otro día leía que en toda Cataluña habían detenido a 300 personas en 20 días, que es una población tan baja respecto a la generalidad de la gente que se queda en casa, que mantiene las normas, y por tanto, yo creo que ahí los ciudadanos en general estamos respondiendo como nadie pensaba que iba a pasar, y hemos sido capaces de estar 3 semanas en casa y probablemente estaremos más tiempo. Y desde ese punto de vista, yo creo que pocas cosas se les puede reprochar o se nos puede reprochar a la sociedad. Me vais a permitir que ponga unos puntos suspensivos sin más respecto a los responsables políticos, en los cuales yo creo que no están actuando con el compromiso social y con la responsabilidad que les toca, repito, a diferencia de los ciudadanos que sí que lo estamos haciendo. Yo, que lo he dicho antes, que espero equivocarme, o espero que no sea tan así, creo que cuando acabe el estado de alarma vamos a tener unos efectos que van a mantenerse durante el tiempo. No sé si muchos meses, si pocos meses, si para muchas personas, para muchas empresas, pero seguro que los va a haber. Y por tanto, yo creo que ahí lo que hemos de hacer es, los que nos dedicamos, los que nos llamamos operadores jurídicos en el área del mercado de trabajo, le vamos a tener que poner la buena voluntad, la razonabilidad, la voluntad de acuerdo. Yo creo que el mercado de trabajo en España ha sido un buen ejemplo sobre esas cuestiones. Hemos pasado por momentos difíciles y hemos llegado a grandes acuerdos y se han podido solventar. Y por lo tanto hemos de seguir aplicando estas cuestiones, pero los políticos han de poner medidas para colectivos que sabemos que se van a resentir en el mercado de trabajo. Y ahí es importante que piensen, porque ahora estamos concentrando muchas medidas, a lo mejor en 15 días o en 3 semanas, pero después de que se levante el estado de alarma, hay muchas de estas medidas que desaparecen. Y yo creo que ahí es importante pensar en todas estas situaciones, porque seguro que habrá gente que no se podrá reincorporar por lo que sea al mercado de trabajo. Y en esa gente hay que pensar. Pues retomando un poco lo que has comentado, Jordi, que me parece muy interesante, es decir, es un punto de vista que hay que tener muy en cuenta, es decir, la actuación de nuestros políticos, estas medidas que se están adoptando, que a lo mejor son insuficientes para lo que se nos viene encima. Yo quería preguntaros a vosotros también si pensáis que debería adoptarse alguna medida complementaria, echáis de menos algo en todo lo que se está legislando que se debería de haber tenido en cuenta o que consideréis de relevancia porque, bueno, si desde este foro podemos lanzar de alguna manera propuestas que sumen
que sumen, no tanto hacer críticas, que las críticas son muy fáciles de realizar, sino propuestas que de alguna manera sumen o que ayuden a paliar de alguna manera estos efectos negativos de la crisis que se nos viene encima y que estamos padeciendo. Sí, nosotros lo comentaba antes. Es verdad que nosotros entendemos que el Gobierno de España ha hecho un gran esfuerzo en una situación de crisis excepcional, sobre todo en todo lo relacionado con las medidas en el ámbito social, y lo comentaba al principio, creo que han puesto a través de los reales decretos ese escudo social, pero nos quedan colectivos importantes, y por eso hablaba antes de lo de la renta mínima básica, porque no podemos dejar a determinadas personas. En España estamos hablando de casi medio millón de personas que no tienen ningún ingreso, y en el Principado de Asturias cerca de 33.000 personas. Es verdad que aquí hay un salario social básico que está paliando esa situación, pero exigimos en ese caso al Gobierno de España esa renta mínima vital para paliar esa situación. ¿Que el Gobierno ha hecho cosas mal? Pues evidentemente todos seguramente tengamos en la cabeza haber gestionado esto de otra manera, pero entendemos que eso no toca ahora, que lo que toca ahora es responsabilidad, propuestas y salir de esto entre todos. Lo comentaba Jordi, creo que todos estamos haciendo un ejercicio de responsabilidad, y en ese caso, por la parte que represento, los trabajadores, como siempre, como lo hicieron también en la crisis del 2008, estarán a la altura con ese ejercicio de responsabilidad, pues, para llegar a acuerdos allá donde los tenga que haber para paliar la situación. Jordi, por tu parte, ¿alguna aportación? Sí, hombre, yo creo que los ciudadanos siempre podemos decir, y es verdad, que no está en nuestra responsabilidad ni conocemos tanto las cosas, por lo tanto sí que podemos hacer de alguna manera esas observaciones. Yo creo que ahí lo fundamental es que el mercado de trabajo que tenemos en España trate de ser lo máximo de activo posible, trate de revitalizarse, digamos, tenga los componentes económicos. Yo siempre he creído que lo que son transferencias de rentas externas respecto al mercado de trabajo es verdad que son imprescindibles para determinados colectivos, pero al final todos lo que nos gusta es poder trabajar, poder tener un puesto de trabajo, desarrollarnos, la vertiente social de ese puesto de trabajo. Por tanto, si la renta que yo recibo la puedo percibir con ese acompañamiento del mercado de trabajo, es mucho mejor que las rentas, digamos, sustitutorias. Y para eso lo que hemos, o al menos los diferentes responsables políticos, han de intentar que el mercado de trabajo, en este caso los trabajadores y las empresas, puedan tener el máximo de herramientas y el máximo de flexibilidad en la gestión del problema y puedan solventarlo. Y yo creo que eso va a hacer que todos nos volvamos a situar en una posición que en general es la que es más deseable, porque al final si yo cobro salarios, pago impuestos y a su vez consumo, es decir, que se mueve toda la rueda, y yo creo que es la necesaria, y ahí es lo que les tenemos que pedir, que tengan esa actitud proactiva para que el mercado de trabajo, cuando salgamos de esta, pues vuelva a revitalizarse. Es lo que necesita, la verdad, porque bueno, estamos en un proceso muy difícil, proceso de cambios además, que todavía no conocemos, porque como nunca nos hemos encontrado en una situación como esta, es muy difícil predecir lo que va a ocurrir. Evidentemente, bueno, pues la situación ha sido muy complicada tanto para trabajadores como para empresas y operadores sociales en general. Y bueno, el futuro que nos espera puede ser oscuro o al menos gris. No vamos a decir oscuro, pero sí de alguna manera gris. Y luego una última pregunta que quería haceros. Esto ya es a nivel personal y humano. Estamos todos confinados en casa, todos encerrados, todos sufriendo los efectos de esta crisis, con esa ansiedad provocada a lo mejor un poco por el temor a la enfermedad o por el temor a que enfermen nuestras personas cercanas.
¿Qué vais a hacer vosotros? ¿Qué es lo primero que vais a hacer? ¿Qué es lo que echáis de menos una vez que finalice este proceso de enclaustramiento al que estamos sometidos todos? Ese perfil humano, esa parte humana que yo creo que también es muy importante y que no hay que perder de vista. Nerea, ¿qué Bueno, vais a hacer? ¿Qué es lo que echas de menos y qué es lo que te gustaría hacer en cuanto terminara y en cuanto pudieras pisar la calle? pues volver a la vida social, ¿no? Que ahora la tenemos ahí y sobre todo eso, estar con la familia, pues en este caso con mis padres y con mis hermanos y mis sobrinos y volver a la realidad porque estamos aquí parece una película de ciencia ficción que se acabe cuanto antes y volver todos a esa vida social y normalidad, evidentemente de forma un poco más pausada que la que llevábamos antes de esta situación. Jordi, ¿tú qué es lo que tienes ahí, esa espinita clavada en el corazoncito? Yo creo que todos tenemos muchas cosas que hacer cuando acabe esto, pero yo solo una cuestión. Eh, yo tengo una hija pequeña que ahora cada vez que le proponemos salir a la terraza o cosas así, le da un miedo terrible. O sea, hay muchos de estos niños que, gracias a Dios, cuando se acabe esto, en muy poco tiempo se habrán olvidado y por lo tanto no tendrán esto, pero que ahora tienen pánico a salir a la calle o a salir a tener esa opción. Y yo creo que lo primero que haré precisamente es esto, ¿no? Es cogerla de la mano y decirle, vamos a pasear sin ningún tipo de miedo porque, oye, ya no existe ningún problema. Posiblemente nos costará porque, digamos, contra quien estamos luchando, entre comillas, es alguien que no vemos. Y entonces, ese elemento seguro que de manera, no sé si inconsciente, indirecta, lo vamos a tener durante una cierta temporada. Y yo creo que eso nos va a costar, pero estoy convencido que le pondremos buena voluntad y entre todos lo conseguiremos. Bueno, pues entonces nada, yo creo que podemos ir finalizando. Es la 1:05 en este momento, estamos cumpliendo más o menos el horario que nos habíamos puesto. Quiero agradeceros el haber contado con vosotros, con profesionales de vuestra talla. La verdad es que me siento muy halagada de que hayáis decidido participar en este webcast, aportando vuestros conocimientos y vuestra experiencia en este tema bueno, pues tan candente que es ahora la afección, ¿no? del ámbito laboral por parte de la crisis del coronavirus. Muchas gracias, Nerea Monroy, por estar con nosotros. Muchas gracias, Jordi Viña y García Viña. Y bueno, pues nada, espero contar con vosotros para próximos eventos y nos saludamos. Sobre todo, muchas gracias también a todos los que nos habéis acompañado en este webcast tan interesante sobre el ámbito laboral en tiempos de la pandemia. Muchas gracias a todos.